Hola, muy buenas. Hoy os vengo a traer este, este producto, ¿vale? Que nos lo ha enviado Pro Racing desde Italia y vamos a ver cómo funciona y qué es. Es un chip tuning, ¿vale? Es la alternativa que tenemos aquí a la reprogramación o la alternativa típica que siempre elegimos ante una reprogramación. ¿Y qué es una reprogramación? Una reprogramación es básicamente leer los valores de la EQ de nuestro motor, ¿vale? A ver a qué rango funciona de tanto de compresión como de inyección y modificar ciertos parámetros para que gane unos caballos de más. Muchas veces las empresas sacan el mismo motor con las mismas especificaciones, cambiando simplemente algunos valores, dándole más potencia al mismo motor. En el grupo Volkswagen tenemos infinidad de motores, como puede ser el 1000. Voy a basarme en él ya que lo he tenido y le hice una repro a mi Audi A1 antiguo, que lo tenéis en mi canal, pasando de unos 100 teóricos, que eran 95, o sea, 100 prácticos, 95 teóricos, pasamos a unos 140, ¿vale? Este mismo motor lo saca el grupo Volkswagen con 95 y 116 caballos actualmente. También creo que hay una versión de 110, que bueno, es el mismo motor con la misma RC, que es relación de compresión. Normalmente suele variar eso entre varios, entre lo que es el mismo bloque, cambia la relación de compresión y suele cambiar las prestaciones del dicho motor. Pues bueno, en este caso, al ser un vehículo nuevo y no querer hacer la reprogramación por no saber el comportamiento de la hibridación, ya que recordemos que mi motor es híbrido y no sé si al al ponerle una repro, aparte de que pierdo garantía, obviamente, eso ya lo sé, no sé cómo se va a comportar con el boost del eléctrico o con el funcionamiento del eléctrico. Por lo tanto, he optado a un chip tuning, ¿vale? Que es algo que podemos poner y quitar. En este caso, tenemos el P1 Performance, ¿vale? Tengo aquí la chuleta, aunque lo tengo aquí delante. Esta es su caja de presentación, ¿vale? En la que nos estaban contando que lleva un bastante es bastante complejo, más de lo que yo pensaba, ¿vale? Lleva un Atmel de 48 MHz y un ESP de 32, ¿vale? Lleva dos procesadores de 32 bits, que es algo que bueno, lleva más complejidad de lo que yo pensaba. Al final, esto lo que hace es modificar ciertos valores a tiempo real y depende de cómo lo haga vamos a ver una mejora o no. Obviamente hay otras marcas y otras alternativas. Yo he optado por esta ya que he visto que es la única que montaba otras personas en sus híbridos, entonces he tirado por esta, no por otra cosa. Ya sabemos que en el grupo Volkswagen hay una marca bastante prestigiosa que hace chip tunings y bueno, iba a optar por ella, pero al final me ha convencido más esta, ¿vale? Vamos a abrirla. Bueno, como veis, tenemos una tarjeta en la que nuestros amigos de Pro Racing, bueno, pues tenemos la información básica. Esto no es relevante. Lo relevante es esta centralita, ¿vale? Que va conectada aparte, en la que encontramos tres botones. Uno de boost, otro de supongo que será para los distintos mapas, que tiene Eco, Sport y Race, y el de encendido. Aquí encontramos dos cosas. Podemos usar esto para bajar ciertos consumos del vehículo, que hay gente que lo hace. Al incrementar dicha potencia no necesitas ir a tanto rango de revoluciones
en el vehículo, ya que tiene más par y tiene más potencia. O gastaremos más si vamos con el pedal bajo e usamos lo que viene siendo todas las prestaciones de nuestro vehículo. Vamos a dejar la centraleta por un lado y seguir mirando. Un cartón. Vale, aquí encontramos la aplicación con los QRs y los 3 modelos que aparecerán ahora en pantalla, que bueno, están aquí, pero también los tengo en el iPad, que son el P1 Performante, el TS2 Pro y el TS3. Esta es la versión más top. La versión más básica se compone de una centralita un poquito más pequeña que esta y que va con un mando, que con el mando supongo que podrás cambiar entre los modos o activar o encenderlo o apagarla. Me parece que solo encenderlo o apagarlo. Que para mi motorización la básica da 20 caballos y 25 Nm de par. La intermedia, que ya se compone con bueno, una aplicación Bluetooth, según estoy viendo aquí, pero sin este teclado, ¿vale? El teclado funciona directamente en el dispositivo, y en el dispositivo me refiero en el teléfono, y en lo que viene siendo el producto solo la tiene la performante, que es la más alta. Pero bueno, la TS2 ya tiene aplicación, es opcional la aplicación en dicho, o sea que tendrá un plus por tener un módulo Bluetooth. Incrementa 37 caballos y 50 Nm. Y bueno, la más óptima, ¿vale? La más óptima no es esta, sino la que más caballos y potencia da teóricos, es esta, 51 caballos y 73 Nm, ¿vale? Con 1,9 litros a los 100 de ahorro de combustible. Así que, bueno, nosotros vamos a ver si esto es cierto. No lo podemos comprobar si no es en un banco, pero normalmente lo teórico suele ser en circunstancias perfectas. Sí que es verdad que aumentan la potencia, pero 51 caballos y 73 Nm no sé si puedo llegar a ello, ¿vale? Una vez encontramos el manual, lo encontramos como para diésel, como para gasolina. Aquí están los QRs. De todas maneras yo lo tengo en el correo. ¿Y qué más se compone? Vale, se compone por este cableado, que os lo explico rápido. Por una parte va a lo que es el dispositivo, que me parece que va de esta manera, ¿vale? Hacemos un pequeño clic y se queda enganchado de la mejor de las maneras para que no tengamos ningún problema. Ahora a ver si puedo. Lleva 2 mangueras, ¿vale? Una de las mangueras se compone, esto lo que hace es conectarse entre las dos conexiones que tiene nuestro vehículo. Por norma general es el MAP y el MAF. Por norma general, ¿vale? Aquí creo que estas son justamente las que he dicho. Y encontramos un cable de alimentación. Por lo tanto, va conectado a positivo y cerrará por negativo con las señales que nos den estos sensores. Vale, teniendo esto a un lado, nos vienen unas briditas para anclarla a un lateral del vehículo, en el vano motor, sin que se nos mueva, ¿vale? Tenemos los agujeros para poder anclarla y así quitarla en el momento que queramos, para no estar en 8 bridas, o sea, para si queremos quitarla y ponerla, ya que para pasar IPV, para ir a taller, tendríamos que quitarla y así no tendríamos ningún problema con garantías. Y por último,
nos traen estas pegatinas de Pro Racing, 2 grandes en blanco, 2 pequeñitas en negro y 2 pequeñitas en blanco. Por supuesto que voy a llevar una, no sé, la negra me parece, o bueno, la blanca que se ve más en uno de los laterales, creo. Porque bueno, nos han brindado con este producto y que menos que aparte de hacer el vídeo, que se vea que estamos llevando un dispositivo performante. Así que poca cosa más, vamos a pasar a la instalación y voy a enseñar cómo funciona la aplicación y todo. Una vez estamos ya en el vehículo, vamos a quitar el cableado y vamos a enseñar dónde tenemos que instalarlo. La herramienta es muy sencilla, con unos alicates que nos permitan abrir lo suficiente. Yo he traído varios. La mayoría de vehículos va de la misma manera. Tendremos que quitar, en este caso para que lo veáis bien, lo que es el filtro de aire y ya está. Y con el filtro de aire fuera ya os puedo mostrar perfectamente dónde van. Uno va al MAF y el otro va al MAP, como he dicho antes. El número 1 va al MAP y el número 2 va al MAF. Va indicado en el cableado. En este caso tenemos alimentación y mi coche, al no tener batería física, tengo que meterlo en la caja de fusibles y lo sacaré a un positivo que hay directo. Tengo un positivo directo, pero es una clema. Entonces ahora miraré a ver si puedo enchufarlo de alguna manera, empalmándolo, o directamente lo cogeré a un tornillo que hay ahí, lo soltaré y lo pondré y ya está. Pero bueno, es tan sencillo como quitamos las tuberías de admisión y aquí tendríamos el MAP, que en el grupo Volkswagen sale empujando un poco para adentro y sacándolo. En este momento tendremos que coger los cables, se los tiramos para un sitio y buscamos el 1. Va indicado en las piezas, en la Y esta que hay aquí. En este caso sería este el 1. Aquí interconectaríamos entre nuestro MAP, nuestro sensor de MAP, ¿vale? Y el que va al coche. Una vez haga clic, ya está instalado. Pasaremos el cable de la mejor de las maneras para que no se nos rompa el original. En este caso voy a hacer, bueno, a dejarlo así más o menos, y volvemos a cerrar con lo que viene a ser el filtro. Vale, esto iría de esta manera, y el MAF lo tenemos aquí, que es más simple de conectar, ya que lo tenemos en la parte de arriba del motor. Aquí tenemos dos cosas, podríamos pasar el cableado por encima o todo por debajo. Hemos acomodado más o menos los cables, ¿vale? Y lo hemos cogido, básicamente hemos hecho eso. Y aquí voy a coger un positivo directo, que bueno, si no sabéis hacer esto en casa no lo hagáis, y menos con un coche híbrido eléctrico. Aquí ya tendremos la instalación hecha a este positivo, ¿vale? Y tendríamos que poner la caja de fusibles de la mejor de las maneras, que bueno, lo óptimo sería ponerlo aquí, pero no tenemos esa opción. Así que nada. Ahora lo que tendríamos que hacer es, el coche debe estar 10 minutos apagado, ¿vale? Enchufaríamos lo que es la centralita, esta, y ya la acomodaríamos donde queramos. Yo en este caso la voy a poner aquí. Bueno, sí, la voy a enchufar, la voy a coger con brida por aquí más o menos, donde tenga un espacio que no se caliente, cerca de
de la botella de expansión, ya que esto no pesa mucho. Lo podríamos hasta esconder por aquí, pero bueno, o fijarla cerca de algún cable, que es lo que voy a hacer yo ahora de manera provisional. Ahora mismo tendremos la instalación hecha, ¿vale? De aquella manera. Aquí no recibimos alimentación alguna porque no tenemos el contacto. La marca nos dice que esperemos 10 minutos sin contacto para que el coche no tenga un check engine, ya que leerá datos erróneos. Por lo tanto, ahora lo que haremos es enchufarlo, el coche, vemos a ver si da algún error, en principio no tiene que dar ninguno, y descargarnos la aplicación. En este chip tuning podemos usarla sin la aplicación, ya que tenemos estos 3 manditos que nos permite usar los tipos de mapa. Pero bueno, os voy a enseñar la aplicación dentro de casa, así un poquito más, bueno, dentro del coche mejor, un poco más relajado, y así lo probamos. Estoy calentando el motor, ¿vale? Que lo he hecho con la hibridación, y lo primero que tendríamos que hacer es descargar la aplicación de Pro Racing, ¿vale? Aquí en Settings podemos conectar, aquí me pone Already Connect, o sea que ya estaría. Para encenderla, simplemente le damos a encender. Ahora mismo ya estaría enchufada en el modo Sport. Vamos a probar primero en el modo Eco. Tarda un delay de unos 10 segundos en ponerse de una cosa a la otra, unos 5 o 6, de 5 a 7 segundos, de 5 a 10, perdón, unos 7 segundos. Vamos a probar modo Eco, Sport y Race. Con esta activación activaríamos el Boost, ¿vale? A lo que queramos, mitad o entero, que ahí es donde yo pienso que, bueno, ahí es donde da la mayor potencia nominal. Entonces, bueno, en principio aquí estaríamos aumentando un poquito, luego en Sport más y en Race lo máximo, y en Race con el Boost sería lo máximo. Si le damos a Settings, aquí veríamos 2 ruletas, S1 y S2, ¿vale? Este es el canal de flujo, ¿vale? Esto viene default, o sea, viene por defecto en cada coche a los valores óptimos. En el manual de instrucciones podríamos configurar ciertos números que nos dan ellos, para si el coche da algún fallo, pues configuramos de la manera que ellos nos digan, y así se nos quitaría el fallo o el coche iría de la manera más óptima. Esto es para apretar o aflojar lo que es la potencia del vehículo. Yo no la voy a tocar, ya que con esto va solo. Se me ha conectado automáticamente, nada más descargar la aplicación, no he tenido que buscar por Bluetooth ni nada. De todas maneras, buscarlo desde ajustes y eso, pero bueno, a mí se me ha conectado solo. Como ya os he repetido, yo puedo cambiarlo desde allí o desde aquí. De momento tengo la app, es más cómodo. Así que bueno, vamos a probar el modo Eco y ahora vamos a dar una vueltecita y ahora probamos los otros modos. El comportamiento del vehículo es el normal. Sí que es verdad que tiene en modo Eco un poquito más de empujón, en plan cuando le pisas el acelerador le cuesta menos. Es un pequeño empujón, ¿vale? Luego ahora en carretera vamos a probar una aceleración, porque estamos en unas vías interurbanas y no es plan de ponerse aquí a correr tampoco, porque no es eso. Luego, como tenemos una aceleración a 100, vamos a probar a 100 y luego, o sea, la aceleración de Race y luego con un boost. Pero de momento va correcto. Vamos a activar el boost y como vemos, el turbo es que actúa de otra manera. Sí que se nota el incremento. Ahora está puesto en Sport. Vamos a hacer un kickdown. Sí que responde de otra manera. Ahora mismo lo llevamos bastante revolucionado, ¿vale? Vamos a meterle sexta y vamos a hacer un kickdown en sexta, ¿vale? En plan, a ver.
momento va bien. O sea, la respuesta es sí, que se nota que tiene algo más de potencia. No sé cuánta porque no puedo terminarlo. Yo solo me estoy fijando en los valores de la caja de cambios, la refrigeración de la caja de cambios y la refrigeración de temperatura del motor, que es lo único que hay que ver en estos casos y lo que más hay que valorar. Pero parece que sí. Luego vamos a coger una carretera rápida y lo vamos a poner en modo race con boost. Vamos a quitar el boost, a ver si actúa. Me deja la marcha engranada baja y lo que está actuando es sobre esos valores. Lo que hace es llevarme al límite del mapa del coche. Vamos a poner en modo Cupra. Vale, me baja mucho la marcha. Pues parece que sí que funciona bastante bien esto. Modo race con el boost, lo tenemos activado. No tocamos más el móvil. Y kickdown. Esto vuela. Esto vuela. O sea, literalmente esto vuela. Esto es una locura con la Repro, el chip tuning. Vamos en modo Sport. El modo más tocho es Cupra. Se supone que en Sport y en Cupra el motor tiene que ir al mismo de esto, pero bueno, a la misma potencia. Pero Cupra creo que responde un poco mejor al acelerador. O sea que vamos a ver cómo va. Corta en las 6000 el coche va como una bala. Es una pasada como responde. Sí que es verdad que en las altas igual no se nota tanto, pero esto, el boost del eléctrico más el boost de esto es una locura. Así que nada, me despido aquí. Como veis, hemos probado con la aplicación, esto funciona, lo digo yo, lo he probado, no sé qué caballos dará. Teóricamente son 51 caballos más y 73 o 74 Nm de par más de torque. Eso nos dejaría en este coche con unos 300 caballos más o menos. Bueno, teóricamente 296, 300 caballos, porque bueno, el grupo Volkswagen 245 no tiene, normalmente dan un poco más siempre. 300 caballos y casi 500 Nm de par, con 473 en el torque máximo o 474, no lo sé. Es una bestialidad. El coche reacciona súper bien, no me ha salido ningún fallo motor ni nada así. Es una gozada y sobre todo conducirlo en manual es genial y gratificante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que salgan más colaboraciones así. Las temperaturas están correctas, así que nada, que vaya bien. Los productos los tendréis todo abajo, os dejaré toda la información de este coche y de todos los modelos que tienen, estarán todos abajo. Es tanto para gasolina como para diésel. Ya sabéis que los diésel ganan normalmente mucho más en una Repro y los turbo es donde realmente gana. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.